Pero hubo 4 leones. Como el Dios de santo, no, y el gasto que se ha hecho, imagínate que fueron 30 y ni sé cuántos, 30 y pico en mil lo que se gastó. ¿Cómo, Dios? Bueno, hermanos, hoy es día domingo 3 de agosto 2014. Hoy vamos a compartir la palabra. Seguiremos hablando sobre la serie de Gálatas. Maravillado cuando le compartí a los hermanos el otro día como el pronóstico del tiempo, como decíamos al principio, iba a ser aproximadamente 12, 13 mensajes, decía yo, y ya van a ir como 28, o sea, barbaridad. Pues ya vamos por el mensaje número 9. El día de hoy, en la serie de los Gálatas, el tema de hoy será 3 aspectos de la justificación. 3 aspectos de la justificación. Hermano Luis, a él Biblia, si ocupa una, a la parte aquí impresora. Dice la escritura, vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 15 y 16. Esa va a ser la que vamos a buscar hoy. Gálatas capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Nosotros, recordemos que acabamos de pasar por 2 partes de la hipocresía religiosa. Habíamos tomado en consideración cómo Pedro y Pablo habían sido confrontados uno con el otro por la hipocresía que se había mostrado a la hora de defender el Evangelio y a la hora de que había arrastrado inclusive a otros discípulos como Bernabé, ¿verdad? Pero ahorita vamos a seguir después de lo que pasó de la argumentación. Nosotros, judíos de nacimiento, este es Pablo hablando, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado, dígale al que está a la par suya, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la que la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y nuevamente argumenta, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amado Padre, en esta mañana queremos pedir tu dirección en esta predicación para que seas tú, Señor, trayendo revelación a nuestras vidas a través de tu palabra, pues es uno de los métodos más convincentes en el cual podemos entenderte a ti, Señor. Aunque la naturaleza hable y revele tu gloria, tu palabra nos muestra tu verdad, Señor, porque esta es tu verdad. Y como dijo Jesucristo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a trazar bien la palabra en esta mañana. Ayuda a mis hermanos a estar atentos, a poner atención, y que seas tu Espíritu Santo, como decía el hermano, haciendo rema en nuestros corazones esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, el primer punto que vamos a hablar de los tres aspectos de la justificación. El primero es que la justificación no es por obras. No es por obras. Y vamos a ver un poco de historia. Los judíos originalmente creían que guardando la ley se iban a salvar. Por esta razón, dice, el evangelio que predicaban los apóstoles era tan desagradable, porque usted y yo a veces somos bien apegados a nuestras costumbres. Imagínense el judío, que el judío, usted puede ver un judío en cualquier parte del mundo y él conserva su identidad, no es como nosotros. Es triste ver como un hondureño se va a Estados Unidos y no viene hablando inglés, sino que viene hablando chicano. Órale, vámonos. No viene hablando inglés. Y lo triste es que ya no habla ni español, ni el caliche que nosotros hablamos, ¿verdad? Que es el español del vulgo, ¿verdad? Nosotros somos personas que de repente no somos tan apegados a nuestras costumbres, pero el judío sí lo era. Es más, el judío era tan apegado a sus ideales, a sus costumbres, que consideraban que los fariseos, solo por el simple hecho de ser fariseos, entraban de plano, eran directos, va al cielo. Tenían cada uno automóvil privado. Pues nada, ellos iban derecho, ¿verdad? Pero Pablo argumenta, y vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículos 11 y 12, para sustentar esta verdad, aunque lo miraremos en unas 3 reuniones o 2 reuniones más.
Dice que y por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué ocupa, hermano? No lo agarró, ahí hay uno, creo. Esa. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entiéndase entonces que la ley no era capaz de justificar a alguien, a ninguno, ni el fariseo, ni ninguno que tratara de. ¿Por qué? Porque siempre iba a ser encontrado desaprobado. Dice que el que vive, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. El mismo apóstol enseña que aquel que transgredía el más pequeño de los mandamientos se convertía en ¿qué? En infractor de toda la ley. Y la pregunta está así, por ejemplo: ¿habrá alguno de esos judíos que nunca haya mentido? Que decía guardar la ley, ¿habrá alguno que nunca mintió? Y si la transgredió una vez y para siempre, y se acabó, ya había manchado su récord. Cuando estudiamos esto y nos ponemos a pensar, la ley, que es perfecta, ¿verdad? No es que decimos que la ley es mala, porque la ley de Jehová es perfecta, dice la palabra, que convierte el alma. El consejo de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es uno de los beneficios de escudriñar y entender la Escritura. Pero Pablo específicamente se refería a la liturgia que acompañaba a la Escritura. Por ejemplo, hemos hablado como en Hechos 15:1, por ejemplo, se mencionaba que estos judaizantes les decían que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Era parte de la liturgia característica del judío. También ellos decían, ellos tenían una costumbre que se le llama el Talmud, que es eran unos escritos, son unos escritos como referencias o comentarios de la misma escritura, de la Septuaginta, porque ellos no toman el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Pacto ellos tenían sus propios comentarios, inclusive el Talmud en muchas ocasiones ocupaba más importancia que las mismas escrituras. ¿Se acuerdan Jesús hablándoles a los fariseos, y los fariseos diciéndoles: tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Se acuerdan? Había una ley de ellos que tenían que lavarse las manos porque si no se contaminaban. Y Jesús les dice: no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, porque de su interior, de su corazón fluye. Porque la Biblia dice que del corazón, dice, la abundancia de la boca, pero del corazón habla la boca. Correcto. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, era claro que Jesús se refería a este tipo de mandamiento, a este tipo de liturgia. Otro día iba pasando por un campo de espigas y dice que mientras caminaba tuvo hambre, ¿verdad? Y agarró espigas y comió él y los discípulos. Y era un día de reposo. Y le dijeron: es imposible, es prohibido que comas en días de reposo. Si usted mira la Escritura y usted va a los 10 testamentos, a los 10 mandamientos, usted mira que dice: guardará en día de reposo. Pero cómo había que guardarlo, lo estipularon en muchas maneras el Talmud, los fariseos, los rabinos. Entonces usted, si tenía hambre, podía, aunque tuviera hambre, cocinar, porque si lo encontraban, se la ganaba. Y Jesús les dijo: han olvidado, dice, que David, cuando tuvo hambre, comió de los panes consagrados en la casa del Señor. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que usted coma o que hambre si usted no aguanta, ya está mal en un ayuno, digamos, ya siente que la gastritis le revuelve ahí, mejor dígale: Señor, perdóname, ya no pude más, y coma, no me voy a aguantar porque soy macho. Pastor, y Jesús les dice ahí: ¿quién de ustedes teniendo un buey, si se le cae en un barranco y porque ese día de reposo no lo viene a sacar? Así es. Entonces, para algunas cosas sí decían y para otras cosas no. Esto es hipocresía clara, ¿verdad?
Entiéndase entonces que las obras de la ley no son capaces de justificar a nadie. Como en el día de hoy nadie puede ser justificado por mandamientos de hombres, que lo que hacen es torcer las escrituras, las verdades de Dios, presentando diferentes caminos para alcanzar el camino al cielo. Y qué sorpresa, solo hay ¿cuántos caminos? Uno. ¿Y cuál es el camino? Camino angosto. ¿Cómo se llama el camino? Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero quiero mencionar algo que menciona la tradición como doctrina, una tradición sobre la cual muchos fuimos rescatados. Sí, la tradición católica, apostólica y romana. Quiero mencionarles un canon que usted lo puede buscar, si gusta lo apunta, el canon número 30 de la justificación, de la doctrina de la justificación en el Concilio de Trento. Como no fue rebatido en el Concilio Vaticano II, que fue el último que se llevó a cabo, tiene vigencia. Además que entendamos que cuando hablamos de un dogma, hablamos de ¿qué? ¿Qué es un dogma? A ver, ¿quién sabe? Un acuerdo de hombre. Un acuerdo de hombre. Algo prohibido de tocar. Más específicamente, un dogma es una verdad absoluta. Sí, algo que Entonces, es prohibido de tocar. Dentro de la religión tradicional, de la tradición, estos dogmas eran desglosados en canones, que eran como puntos a observar. El canon número 30 sobre la justificación, el Concilio de Trento dice: si alguno dice que recibida la gracia de la justificación, de tal modo que se le perdona a todo pecador arrepentido la culpa y se le borra el reato de la pena eterna, o sea, consecuencia de la pena eterna, que no le, dice, que no le queda reato de pena alguna temporal, o sea, que tampoco, que va a pagar en este siglo, en el futuro o en el purgatorio, antes que se le pueda franquear la entrada al reino de los cielos, sea maldito. Se lo voy a traducir en otras palabras. Si usted cree, sea excomulgado, pero sea maldito, lo mismo. Si usted cree que si usted cree en el Señor Jesús, es justificado por la sangre del Cordero, por la fe puesta en Él, por la gracia, ¿verdad? Que es un don inmerecido. Si usted cree que por haber confesado, porque haber creído en Jesús, ya es digno de la vida eterna o ya va a recibir la vida eterna, sin pensar que tiene que ir al purgatorio o pagar penas aquí en la tierra, si usted no piensa eso, usted está excomulgado. Así es. Todos estamos excomulgados. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos que al confesar nuestros pecados, al pedirle perdón al Señor, Vamos a ir al cielo. somos recibidos en gracia, por misericordia delante del Señor, y por lo tanto heredaremos la vida eterna. Dile a mi esposa que me observa algo. ¿Qué pasó? El quiebre. Es entendible, por lo tanto, que en base a esta misma doctrina, las declaraciones de los grandes personajes y personalidades de esta denominación, para mí es una herejía, muchas cosas que predican, las digan hasta el mismo Papa. Y quiero leerles una nota que encontré ahí en CNN referente a unas declaraciones del mismo Papa Francisco. Siempre el mundo ha querido encontrar, había un dicho muy popular en la historia, no sé si lo escucharon, que decía: todos los caminos llevan a Roma. Correcto. Pero tenía una base, ¿alguien sabe por qué decían eso? Porque Roma era la cabeza del imperio, ¿no? Sí, pero había algo en especial. Digamos que Roma conquistara el paraíso. Se procuraba que hubiera un camino de aquí hasta Roma. Entonces todos los caminos, porque en aquellos tiempos eran veredas, todos los caminos llegaban a Roma. Entonces, hay gente que cree que hay muchos caminos para ir al cielo. No importa en la religión que usted tenga, con tal que ame a Dios.
Pues les quiero decir que la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, ¿quién? Jesús. Ahora quiero contarles lo que dijo este hombre en CNN este mismo año. Dice, él decía, representantes de organizaciones ateas, dice que hicieron un acercamiento histórico. El Papa Francisco hace un acercamiento histórico que ayudará a derribar las barreras muy antiguas, luego que el pontífice dijo que Dios redime a los no creyentes. Dios redime a los no creyentes. Padre, le preguntó a alguien, ¿y los ateos? Y dijo el pontífice, incluso los ateos. Todos, afirmó. Francisco continuó, debemos reunirnos en el hacer el bien. Pero no creo, padre, dijo uno por ahí, yo soy ateo, pero haz el bien, nos reuniremos allí. El director ejecutivo de la Asociación Humanista Americana, una congregación que no es religiosa, Roy Speckhard, declaró, deduzco que esta declaración, que su punto de vista sobre la diversidad religiosa y la filosofía del mundo se expande, dijo Speckhard. Aunque los humanistas han dicho durante años, oiga bien, que uno puede ser bueno sin tener un Dios. ¿A qué les suena eso? Escuchar esto del líder de la Iglesia Católica es bastante alentador, dijo este personaje. Si otros líderes religiosos se le unen, ecumenismo, podría colaborar mucho en reducir la desconfianza y discriminación automática que los ateos humanistas y otros no teístas, quiere decir que no creen en Dios, enfrentan regularmente, agregó. Ahora, los comentarios de Francisco recibieron mucha atención en las redes sociales, dice también la nota. Varias personas preguntaban si el líder católico cree que los ateos y los agnósticos también van al cielo. Y a ese mismo jueves el Vaticano emitió una nota explicativa sobre el significado de la salvación. El vocero oficial del Vaticano, el reverendo Tomás Rosica, dijo que las personas que están conscientes de la Iglesia Católica no pueden ser salvadas si se niegan a entrar o a permanecer en ella. O sea, usted es católico, usted es practicante, no se salga, siga, porque quien sale sí se pierde. Ahora, si usted no cree, no importa, porque si hace buenas cosas sí se salva. Es tan errado la forma de pensar que usted mira, qué bárbaro, dice usted. Porque eso no va contra la vida. Exacto. Ahora, Rosica también escribió, todo hombre o mujer, sin importar su situación, puede ser salvado. Incluso los no cristianos, musulmanes, hindúes, mormones, testigos de Jehová. Dice, incluso los no cristianos pueden responder a esta acción salvadora del Espíritu. Ninguna persona está excluida de la salvación debidamente al llamado pecado original. O sea, que el pecado original no te excluye de la salvación. Esas son declaraciones que usted dirá, pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es bien llamativo ver que no hay ninguna cita bíblica y ni la declaración ni en los comentarios del vocero oficial para sustentar tal herejía. Pero bien, aunque el concepto, miren bien, David Silverman, presidente de ateos de América, de Estados Unidos de América, dice, aunque el concepto de la muerte de Jesús por los ateos está mal en muchos niveles, especialmente, dijo él, entre comillas, debido a que Jesús prometió infierno a quienes blasfemaran. Puedo apreciar el esfuerzo de buena fe del Papa Francisco al incluir a los ateos en la discusión moral. Gracias, Papa Francisco, porque aunque no creemos en Dios, si existe un cielo, si nos portamos bien, vamos a ir ahí. Por supuesto, dice que los ateos no quieren formar parte
del catolicismo, pero estamos interesados en los derechos básicos. Yo respeto tu forma de pensar, tú respetas la mía, pero como si hacemos el bien, todos terminaremos. Si es que existe un Dios, allá vamos a terminar todos. Así es, estas son declaraciones, lo puede buscar en CNN, declaraciones del Papa Francisco sobre la salvación de los ateos. Que dijo Jesús nuevamente: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No es por buenas obras. No es por liturgia que nosotros podamos practicar. No es si venimos a la congregación martes, jueves, domingo, devocionales, haciendo hamburguesas, vendiendo esto, haciendo actividades. Nada de eso nos está salvando. Nada de eso nos salva. Ser una persona nominal, denominacional, eso no salva a nadie. Como los fariseos, por ser fariseos tampoco se salvaban. Me gusta la declaración, no es que me guste, no que me causa para analizar. Dice la Biblia, dice este hombre, dijo el de la asociación, que no era religiosa ni atea, ¿verdad? Exclusivamente decía que se puede ser bueno sin tener un Dios. Eso es una mentira terrible. ¿Por qué? Porque Romanos 3, 10, 11 y 12, busquémoslo. Esta es sin lugar a dudas una de las grandes mentiras que el enemigo le ha puesto en el corazón a los ateos para que no busquen a Dios. Romanos 3, 10 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron útiles, inútiles. No hay quien haga lo bueno. Oigan, ateos y moralistas, humanistas, en la carne no hay nada bueno que podamos hacer delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Otra cosa, no hay manera de que una persona que no busca sinceramente a Dios pueda alcanzar vida eterna. Dice Isaías 64:6, solo apúntenlo ahí. Si bien todos nosotros somos como suciedad, Isaías 64:6, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Sabe por qué el pecado es el que guía al pecador? Dice la Escritura que Cristo vino también a librarnos de la esclavitud del pecado. La maldición del pecado. Porque ¿qué pasa con el pecado? Lo controla y lo domina, lo manipula y lo lleva hacia sendas que, aunque parezcan buenas, caminos que parezcan buenos, su fin es un fin de muerte. Estos ateos podrán decir: haciendo el bien, hacemos bien a la gente. Pero ¿qué es bueno delante de ellos? No es bueno delante de Dios, la mayoría de las veces. Como dijo el librito que traía el hermano hoy, fumar un cigarro, 2 cigarros no es malo, el problema es fumarse el paquete. En el tiempo no habían descubierto que el humo hace daño al que está fumar más que el humo. Miren, no hay obra humana ni costumbre religiosa que pueda llevarte al cielo. No hay contribución económica ni obra social que pueda darte un boleto al cielo. Nada. Si la salvación se comprara, posiblemente tuviera un valor tan alto que solo multimillonarios pudieran comprarla. No hay nada que el hombre pueda hacer para comprar su salvación. Somos salvos por gracia. Y solo hay un camino. Otra nota particular que quiero hacer sobre la declaración del Papa es que en su misma doctrina, considerando que solamente los justos vamos a heredar el cielo y que solo hay un camino para llegar al cielo, en el canon 10 de la misma doctrina católica del Concilio de Trento dice: si alguno dijere
si alguno se refiere a cualquiera, que los hombres son justos sin aquella justicia de Jesucristo. Si alguno dijere que la gente puede salvarse e ir al cielo sin la justicia de Jesús, por la que nos mereció ser justificados, o que son formalmente justos por otra, ¿verdad?, sean excomulgados, sean malditos. Si hay un hombre que diga que pueden ir al cielo porque aunque Cristo no lo justifica pueden ir al cielo, sea maldito, sorpresa, él está excomulgado según su misma doctrina. Canon 10 es increíble. Ahora, como ya vimos que las obras no nos salvan, ¿qué es lo que nos salva? ¿Quién nos salva? La gracia de Dios. ¿Pero quién específicamente? Cristo. Cristo es el que justifica. Este es el segundo punto de los tres aspectos que estamos hablando hoy. Cristo es el que justifica. Esta ciertamente es una de las verdades centrales del Evangelio que predicamos. Cualquier otra enseñanza sobre la justificación por méritos o por buena voluntad o buenas obras es una doctrina del mismo infierno. Pedro lo resumió bien delante de los judíos. Hechos 2:36. Vayamos a Hechos 2:36. Está enfermo. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Amén. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Sepa toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros justificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Jesucristo es el propósito de nuestra fe, porque escrito está ahí mismo en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Un versículo, permiso, un versículo que sería bueno que aprendiéramos cuando estamos evangelizando, porque hay personas que tienen ideas equívocas sobre la salvación. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona a la cual podrá salvar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. No es Buda, no es Alá, no es José Smith, no es Papa Francisco, no es ni siquiera un disque apóstol de los que conocemos por la televisión. Nadie de esos lo va a salvar a usted. No es su pastor, no es su líder, no es su esposa, ni su mamá piadosa. Solo Cristo. Cualquiera que diga que Jesús no es suficiente para obtener la salvación está claramente en contra de las doctrinas de la gracia. Por lo tanto, no puede ser tratado como un hermano en la fe tan simple como eso. Romanos 3:26. Jesucristo es el que salva. Ajá, Romanos 3:26. Amén. Porque Él es paciente, Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justo a los que creen. Sí, es que es otra versión. Lee la sal. ¿Romanos qué? 3:26. Es que es otra versión, la de él. Dios ha hablado. Dice, con la mira, dice, de manifestar, dice, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ningún otro justifica. Justifícate delante de mí, decía el Señor, le decía a Job, creo. No podía.
¿Y el hombre cómo se va a justificar delante de Dios si cualquier cosa que hace es como un trapo de inmundicia delante de Dios y no son por obras? El sacrificio expiatorio y sustituto en la cruz del Calvario, en el cual el justo pagó por los pecadores, al que no conoció pecado lo trató como pecador para liberar de la condena eterna a aquellos que acudan en fe a Él, Romanos 5.1 y Romanos 5.9. Otros dos versículos que sería bueno que nos aprendiéramos. Romanos 5.1 y 2 y 5.9. Así es. ¿Justificados qué? 5.1 y 5.9. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no existe otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay uno. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. El justo. El que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Romanos 5.2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál gracia? Ser hijos de Dios, por la fe, por creer en Él, por depositar nuestra confianza en Él, por reconocernos pecadores delante de un Dios santo que necesitamos ser transformados. Romanos 5.9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren qué bonito, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y de qué somos salvos? Como lo hemos hablado. De la ira de Dios. De la ira de Dios, de la justa ira de Dios. No es que Dios está enojado porque se despertó enojado. Dios ni duerme, ni es como nosotros. Ciertamente pensaste que sería yo como tú, dice la Escritura, lo que en el Salmo 50. Pero su ira es una ira justa. No sé quién comentaba el otro día que alguien se le había acercado y le había dicho, usted creo que fue, que decía que un testigo de Jehová le había dicho cómo va a ser, cómo puede pensar usted en un Dios que es amor, que envía a las personas al infierno, a torturarlas. Precisamente porque es amor, porque es justo. Él tiene que enviarlos al infierno, a los pecadores, porque si no, no fuera justo. ¿Ok? Hay una ley de física que dice que toda acción Tiene una reacción. tiene una reacción. Usted tiene un papá y se porta mal, ¿cómo le va a ir? Lo van a premiar y lo van a subir al no. Hace lo malo uno, la policía lo llama. La justicia, vamos, don Vidal plantea algo sencillo. En el ámbito natural, infrinja usted la ley, a menos que tenga cuello, ¿verdad? Como esos que andan ahí. Tenga billete, ¿verdad? Pero normalmente al pobre, con nosotros que somos la plebe, a nosotros nos ajustician o no nos ajustician. Triste fue ver una noticia que miré yo ahí de un padre que tenía que robar. Dice que acudió a robar para poder comprar una Panadol y una medicina a su hijo. Ciertamente el pecado no se puede justificar. Él, como dijo alguien, no debió robar. Ya si no tenía trabajo, pues que pidiera. Y lo traía una mujer. El pecado fue que robó. El viejito que lo oraban con coca, pues es que él lo por necesidad. Sí, el problema es que, mire, uno diría, lo hizo por necesidad, robar es robar. Robó, el problema fue que lo agarraron, ¿verdad? Y que él, aunque confesó, lo que sí vemos descabellado es la sentencia. Debió haber sido algo, si era la primera vez, algo más misericordioso, ¿verdad? Y la solución hubiera sido, ¿verdad? Digo yo, que los mismos gobernantes, viendo la necesidad, pues trataran de ver la manera de apadrinarle el cipote, pues, o mandarlo a una clínica. Aunque el hombre fuera a pagar, yo le apuesto que ese hombre iría contento a pagar su condena si le vieran bien al hijo. La ley en la medicina, porque el señor que no lo volvía a hacer. Y lo metieron preso. Sí, no, y nomás ahí quitaron la placa. Ah, bueno, ¿qué dice? Pero si bien como la justicia en Honduras, y que no lo volvía a hacer, que no lo volvía a hacer.
Bueno, qué bueno que aún así hubo misericordia. Mire la justicia en Honduras, aquel periodista que mató al taxista, los tiene en un batallón. A los policías que mataron a aquella gente, las mujeres de aquí, los tienen en el batallón. Pero el que se roba una panadora lo manda para la PC. O sea, no hay justicia.